Bueno, acá estamos, vamos con la segunda parte de la entrevista a Marcelo Parada, que está recontra buena, y ahora vamos a hablar sobre todos los problemas que puede llegar a tener un corredor en una carrera de aventura o de expedición. Así que esperemos que se conecte ahí Marce de nuevo, se van conectando todos. Espero que les esté gustando. Podríamos estar 5 horas hablando con Marcelo, pero bueno, sabe mucho, tiene mucha experiencia. Y lo que viene ahora es lo que más le va a interesar a todos los corredores, qué les puede pasar y cómo preverlo y cómo resolverlo. Así que, buenísimo. Vamos a ver, esperemos que se conecte. Marcelo, sabíamos que iba a ser más de una hora. Ahí está Marce, ya te vi Marcelo. Vamos a esperar que se conecte. El doctor Parada, que además la tiene clara hablando, ¿eh? Va como loco. Hola Marce. ¿Qué hace, querido? Ahí estamos de vuelta. Bueno, Bueno, vamos a ir directo para, a- hay que, mientras se va reconectando la gente, hagamos de nuevo un resumen de qué son las cosas básicas que tiene que saber un corredor para encarar una carrera de expedición. Sobre sí, un resumen, hagamos de lo que perfecto. dale. Te lo hago muy, vamos a empezar como si dijéramos de distintos sistemas. Tiene que saber hidratarse adecuadamente y detectar cuando está deshidratado. ¿Ok? Bien. Tiene que poder detectar cuando tiene un problema que le puede amenazar la vida o que puede ponerlo en riesgo serio, como para decidir pedir ayuda o parar o abandonar. Y estos son los problemas que amenazan la conciencia, o sea, cuando un corredor tiene algún trastorno de su conciencia, que no está desorientado, está confuso o pierde conocimiento, algún problema de la parte respiratoria donde no puede respirar o se siente comprometido su respiración, puede ser, por ejemplo, asma, o algún problema que tenga que ver con la circulación, donde tiene mareos intensos, donde tiene palidez o está sumamente, o está con labios morados, algo así, que pueden estar comprometiendo, eso compromete su vida. Después, lo demás cosas, en general, lo que mucha gente cree que compromete la vida, mm, salvo que le impida moverse, es lesiones del esqueleto. A ver, tiene que saber cómo resolver una lesión del esqueleto. Tiene que aprender a inmovilizar alguna lesión sencilla, como esguinces, o inmovilizar de mejor manera alguna lesión un poco más importante hasta que llega al cuidado o para poder llegar hasta el cuidado. Entonces, en ese caso. Y después tiene que saber resolver, prevenir, digamos, problemas gastrointestinales, como son las famosas náuseas y vómitos que se ven con mucha frecuencia, que se pueden prevenir, tratarlo adecuadamente para evitar la deshidratación, que además se suma a esto, y diría que, y tiene que, bueno, dentro de las cosas que detectar lo que compromete la vida, qué cosas traumáticas pueden ser que hoy, en este momento, no me dan ninguna señal, pero que después sean serias y graves, para que no me interne en un lugar donde después no van a poder sacarme. Y después tiene que saber resolver lesiones frecuentes que son invalidantes o que pueden eventualmente comprometer la extremidad. Por ejemplo, heridas, ampollas sobre todo, ampollas. Y después, bueno, a ver, si alguien me pregunta, bueno, ¿y cómo resuelvo un desgarro? No, un desgarro, una carrera no se resuelve. O sea, no hay ninguna posibilidad. Es un músculo que sigue teniendo que moverse, pero se puede aprender a inmovilizar una parte del cuerpo que tal vez no sea básico para el movimiento que uno necesita, o puede ser que los compañeros lo reemplacen, ¿sí? No tienen que saber hacer cosas, por ejemplo, no tienen que aprender cómo colocar un hombro en su lugar. Esa es una maniobra compleja y puede dar lugar a secuelas si uno lo hace mal. Eh, ¿Tiene que saber hacer CP? Sí, porque sirve en términos generales para lo que dije antes. Eh, y hay otras cosas menores. Tiene que saber resolver, por ejemplo, cómo
cómo sacar lo que llamamos una basura del ojo, digamos, que es algo muy sencillo y no necesita demasiadas cosas. Y una de las cosas que habíamos hablado previamente es, digamos, tratar de pensar en no poner el cuerpo en límites que son peligrosos. Por ejemplo, uno de los temas que vi mucho y que es un problema serio es, digamos, la falta de sueño. O sea, el no dormir. Y sé claramente, y no soy un muchachito jovencito ni nuevo, que muchos corredores toman medicación para evitar dormir, y esto es sumamente riesgoso. Esto sí puede comprometer la vida, hace que tomen decisiones equivocadas, se pierden, y también pueden tener lesiones serias porque no pierden el control. El cerebro, cuando se quiere apagar, es muy potente, es sumamente potente. Hay que respetar las señales del cuerpo. Obviamente, en las carreras lo llevamos más allá. El cuerpo está pidiendo, por favor, no camine sobre los pies con ampollas, y uno sigue, y esto es parte de las carreras, y lo entiendo, pero cuando ya se compromete digamos, cuando aparecen las alucinaciones por no dormir, aparecen que nos ponen en riesgo. O sea, a mí corredores me contaron que de repente se encontraban en el borde de un precipicio porque los llamaba, sentían voces que lo estaban llamando, y uno se podrá reír, decir qué gracioso, no. Se pueden haber matado cayéndose en un lugar o puesto en riesgo serio. Entonces, Y esto, digamos, Marce, sería un poco esto. Mira. ¿qué pasa en el cuerpo cómo es? ¿Por qué el cuerpo pide descansar a través de alucinaciones? ¿Por qué los corredores ven cosas raras, ven dibujitos animados, ven cosas en los árboles, en las piedras? ¿Qué pasa en el cuerpo en esa situación? Bueno, a ver, el cerebro es muy, muy complejo, es sumamente complejo y hace cosas maravillosas, y así como hace cosas maravillosas, cuando se descompone aparecen cosas que llaman la atención, ¿no? No podría decirte exactamente por qué aparecen alucinaciones, hay algunos trabajos publicados, pero voy a dar un ejemplo de uno de los trabajos que se publicó en una época, que era el siguiente. Querían ver cuál era el efecto del insomnio en, digamos, en un grupo determinado de deportistas. Y agarraron a un jugador de vóley, y en un complejo deportivo que tenía una sala, tenía un vestuario, tenía después baños, tenía una serie de corredores. Ellos tenían que hacer una rutina que era ir desde los vestuarios, ir hasta la cancha de vóley, pegar hacer 6 o 7 saques y volver al vestuario lo antes posible, lo más rápido posible. Y lo que observaron era que en un porcentaje muy, muy alto, los jugadores que habían repetido este circuito se perdían dentro de un edificio, ¿sí? Y algunos empezaban a pensar que en vez de hacer saque tenían que hacer recepción, o sea, empezaban a tener trastornos de conciencia. Esto es un trastorno de conciencia. Entonces es como si estuviera alcoholizado. Entonces, esto pone en riesgo, o sea, pone en riesgo a las personas. Y pone en riesgo, y cuando uno está pensando en un equipo, alguien que tiene en riesgo su vida, también pone en riesgo la vida de los otros. O sea, ¿por qué? Porque tienen que asistirlo, porque siguen estando en una condición de expuestos. En la hipotermia que no es leve, la leve es la que uno tiembla y tiene frío. La hipotermia que ya es un poquito más avanzada, las personas empiezan a decir cosas incoherentes y empiezan a tomar decisiones equivocadas. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en eventos como en la Concagua, cuando se murieron los italianos, que el guía ya no podía tomar decisiones adecuadas porque estaba bajo los efectos de la altura y la falta de oxígeno del cerebro, pero también estaba bajo los efectos de hipotermia. Entonces tomaba decisiones equivocadas, se pasó de la cumbre para la cara, para otra cara. Entonces, por eso es peligroso el tema de las alucinaciones,
porque puede poner a cualquier equipo en una situación de sumo riesgo, sobre todo si el que está a cargo, digamos, le está pasando esto. Y cuando uno trata de bloquear esto con medicación, primero que tiene un efecto transitorio y es muy distinto el efecto que tiene en una persona o en otra. Y después que no evita que el cerebro mal funcione. O sea, puede ser que yo esté despierto y que no me agarre ese sueño abrasador que no puedo mantenerme despierto, pero no significa que yo esté absolutamente lúcido, sobre todo tomando, bueno, las medicaciones que toman habitualmente, que es el modafinil, el que más comúnmente conocido, y que también tiene efectos sobre el corazón. Tiene efectos sobre el corazón, puede producir arritmias, etcétera. Por eso, digamos, yo sé que los corredores toman muchas medicaciones para suplir, muchos usan, por ejemplo, corticoides para suplir los malestares, muchos toman analgésicos potentes que tienen efectos sobre el cerebro y pueden, digamos, reducir un dolor que el cuerpo está pidiendo que se dé atención porque puede producirse un daño mayor. Entonces, bueno, eso hay un equilibrio difícil, ¿no? No tan fácil. Y no estoy hablando de doping, ¿eh? Porque después hay, obviamente, reglamentos en las carreras del World Series, está prohibido tomar medicación o drogas que están en el código de WADA, y sin embargo, sabemos que muchas veces no se hace estos controles porque son muy costosos y muy complejos. Se han hecho, ¿no? Y de hecho hemos tenido en algunos ultra trail un famoso corredor que corría ecuatoriano que tuvo un caso positivo y nada. Y esto tampoco es algo bueno. Sí. Y contame vos, que ahora vamos con todas las preguntas que te hicieron, que me las pasaron a Sí. mí, y las cosas que vos viste de las cosas más comunes que hay en los corredores. Bien, lo más común que he visto son las lesiones, digamos, esqueléticas, que llamamos esqueléticas, son esguinces o fracturas leves o, digamos, lesiones del esqueleto que seguían básicamente, digamos, los brazos, incluyendo hasta la mano, y desde la ingle hasta los pies. Esto es lo más frecuente. Obviamente, lo que más he visto son lesiones de los pies. Las ampollas, digamos, tienen un número 1, y llama la atención las ampollas porque durante los años observé que había carreras muy similares y donde en algunas había ampollas y en otras no, y no podía encontrar la respuesta. ¿Por qué? Por ejemplo, doy un ejemplo. Una carrera en Villa Pegüeña, prácticamente plana, con muy poca desnivel, vi unas ampollas que jamás había visto, de tamaño gigantesco, o sea, tamaño 5 centímetros de diámetro. Y después en carreras como en Villa Langostura, donde hay mucho cambio de pendiente permanente, el terreno tiene otras condiciones, esto es una hipótesis, no puedo probarlo, veía muy pocas lesiones ampollares, veía otro tipo de cosas, veía más lesiones como esguinces. Y después, lo otro que he visto mucho es hipotermia he visto mucho, pero la hipotermia que he visto siempre es leve y produce mucho impacto porque la gente pierde el control y tiene mucho, y es de mucho sufrimiento. O sea, cualquiera que está temblando de frío está sufriendo mucho y no tiene la solución inmediata. Lo peor de todo es que no es que hay un fueguito ahí al ladito o me voy a duchar, como cuando uno está, no sé, en otra condición, sino que va a pasar y va a padecer durante mucho tiempo esto. Eso Marce, lo veo, Mar- sí, Marce, vamos paso por paso. Ampollas. sí. ¿Cómo se puede, cuál es tu consejo para prevenirlas? Y en caso de que existan, ¿cuál es tu consejo para que se las curen solos? Bien, primero de todo, deben conocer sus pies perfectamente como conocen toda su parte del cuerpo en el entrenamiento y saber dónde el calzado que están usando
puede producirle algún grado de fricción en sus entrenamientos, que son mucho más breves que las carreras, y ya tomar decisiones con respecto a eso. O sea, para prevenir hay que conocer. Nunca usar un calzado nuevo para una carrera. Tengo un sponsor que me da la zapatilla. Bueno, déjame que use la mía y saco la zapatilla en ese momento, o esa zapatilla la pido 2 meses antes y la uso extensamente para que la zapatilla ya esté conocida, mi pie conozca la zapatilla. Después, tienen que saber, o sea, una de las cosas que siempre le planteo es, si ustedes sienten que hay fricción, paren y resuélvanlo. Las carreras son largas, o sea, en una carrera de 4 días, ¿cuánto influye 20 minutos? 0. Si no lo resolvemos. Puede resultar con el final de la carrera si no lo resolvemos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, si hay una fricción, sí. A veces es imposible evitarlo, sí, a veces es imposible. Paso una y otra vez por terreno, se me llena la zapatilla de barro, no, o sea, pero tenemos que pensarlo. Y después, finalmente, hay elementos que hoy uno se puede vendar los pies con determinados elementos que protegen mucho, que son vendas que son muy adherentes, de muy buena, y que reducen mucho la fricción. Y finalmente, si uno tiene la ampolla, tiene que saber resolverlo, y hay hoy muchos elementos que se llaman los hidrocoloides, como el Compi, muchos conocen el Compi, pero hay muchos hidrocoloides que se colocan, y lo único que hace eso es reemplaza a la piel que cubría ese sitio y nos aísla del dolor de la fricción, no lo cura. Hay que saber resolver también el calzado. Hay lugares donde yo voy a tener que transitar 2 días más y el calzado le recorto la parte que me está rozando. Tengo que saber que capaz que la zapatilla le tengo que sacar un pedacito que está jodiendo y que me va a producir una ampolla y que va a ser el final de mi carrera y la de mis compañeros también. Entonces, reconocer el problema con anterioridad es anterior a la carrera y durante la carrera. ¿Y qué pasa en esas carreras que se denominan húmedas, donde van caminando o con mucho calor, transpiración, o lugares muy húmedos donde, viste la típica imagen de que está casi toda la planta del pie que parece una ampolla Blanca, gigante? sí, eso se llama maceración de la piel. No, miren, yo les puedo decir, hay 600 formas distintas de asistir las ampollas. Y cuando hay 600 formas de asistir a algo, es que ninguna es efectiva del todo, porque si no, hay una o dos. Normalmente hay gente que usa vaselina, hay también spray que se usaban en una época y que eran, o sea, impermeabilizaban la piel, ¿sí? Impermeabilizaban la piel. Pero eso tampoco resultó efectivo, y en los trabajos que se publicaron se vio que no se reducían las ampollas porque hubiera maceración. Hay veces que es inevitable. A ver, si uno tiene que hacer, qué sé yo, no sé, 5 yumas distintos y nada, el dolor de hombro lo va a tener, o sea, en este sentido. Entonces, hay veces que es inevitable, pero si uno piensa que tomando una pequeña acción que pueda reducir, digamos, que me detiene, pero que después es una inversión a largo plazo, háganlo. Esto sería así. Y después, bueno, hay muchos productos que se venden que son muy buenos, que nosotros usamos y que usamos para curar a los corredores. Entonces, digamos, sería un curso, digamos, tienen que romper la ampolla, no romperla. Si es pequeña, no se rompe; si es grande, se rompe, se saca el techo y se cura. Digamos, pero hay muchas técnicas, tendría que ahondar mucho en esto. Después, lo otro que tenemos es que cuando uno repite un movimiento muchas veces, el cuerpo tiene, por más entrenado que uno esté, el cuerpo tiene ahí un momento donde la carga sobre determinadas estructuras, como los tendones o la articulación, empiezan a avisarle al cuerpo: miren, no me banco esta carga. Entonces ahí aparecen lo que clásicamente se llaman tendinitis, en realidad son tendinopatías, ese nombre. Y lo que más he observado es la del antebrazo en los que reman, sobre todo con remos como el Rasmussen, que produce mucha torsión. O sea, en un remo plano se genera menos, o en un remo de canoa se genera menos.
pero se genera igual. Y fíjense que en estas carreras se combina muchas veces remo con Yumar y actividades de donde tenemos que usar las manos. Entonces, yo he visto un montón de corredores que vienen con los antebrazos que les crujen, que parece cuero seco, y estos son, digamos, por repetir la extensión de la muñeca, ¿no? El movimiento del remo que extiende una y otra vez. ¿Es prevenible eso? Sí, porque hay corredores que yo conozco de muchas carreras que repiten siempre el mismo lugar. ¿Por qué? Porque están usando un remo que tiene mucha carga, tienen que sacarle carga, tienen que cambiar, tal vez un detalle técnico es que cambiar el ángulo. Sí, va a tener menos mordida, pero no le va a producir la tendinopatía. Es como Claro. pensar en la cubierta de la bicicleta. Y hay otras tendinitis o tendinopatías que se producen porque uno cambió el calzado o porque el tipo de terreno me obliga a caminar, por ejemplo, muchas horas en un faldeo, muchas horas en una posición. Bueno, tenemos que pensar que si yo voy a tener que, porque en la carta veo que voy a tener que laderear durante 10 horas y voy a estar todo el tiempo con un pie en una posición, bueno, que capaz que tenga que hacer algún cambio en la ruta para que esto pueda no suceder. Porque cuando aparecen las tendinopatías, no se curan hasta que uno no se detiene. Es así, no hay cura en el tratamiento. No hay, vienen y yo le doy un tratamiento, por ejemplo, les puedo dar una medicación inyectable, nada, es pan para hoy, hambre para mañana en el corto plazo. Entonces, eso es algo así. ¿Qué otras cosas? A ver. Hipotermia, que ya habías empezado a hablar de eso. Bien, bueno, la hipotermia es algo muy frecuente y es casi inevitable pasar por la hipotermia porque en realidad la hipotermia se produce cuando uno pierde más calor del que genera. Y en carreras donde son muy prolongadas, donde uno va con poco equipo, va con el mínimo equipo posible para poder transportar durante muchos días, la protección del medio ambiente, sobre todo si hay viento o si uno está en altura, uno tiene temperaturas más bajas o está permanentemente mojado, ya sea por el sudor o porque está cruzando ríos o porque está lloviendo o porque está nevando. Entonces, la posibilidad de evitar la hipotermia no es muy alta. Depende del equipamiento y de que uno lo prevea. Las mantas de supervivencia, yo les voy a decir acá crudamente, hacen millonario al que las fabrica y no sirven para nada. Yo voy a contarles una anécdota breve que fue en un desafío de los volcanes, en un refugio que se llama La Picada, que quedaba atrás del volcán Osorno, donde nos llamaron, nosotros estábamos muy cerca, estábamos en un camino ahí cerca, y nos llaman para ir a ver corredores que estaban gravemente en hipotermia. O sea, gravemente hipotermia, el rescatista interpretaba que estaban gravemente comprometidos. Y llegamos a este refugio, que era un refugio de madera, que no tenía ventanas ni puertas, y había 50 corredores temblando de una manera descontrolada, porque habían estado caminando, porque no podían, había tanto viento y llovía tanto, que no podían ni siquiera pedalear, contra la lluvia y contra el viento, y tenían hipotermia leve, y tenían puesta la manta de supervivencia que la destrozaban por el temblor, porque la agarraban, y se iba rompiendo porque no sirve para nada. En realidad, la hipotermia se cura cuando uno deja de estar expuesto, se seca, entonces algo húmedo, reemplazar algo húmedo por seco, y tengo algo seco, y muchas veces no, pero lo más seco que tenga, reemplazarlo por lo grueso y húmedo, y básicamente lo más importante es evitar la exposición. Y si uno tiene elementos para acampar, o sea, para detenerse, bolsa de bivac, la bolsa de bivac es excelente. ¿Sirve ponerle calor? No. ¿Calor externo? No. La cantidad de calor externo que uno le puede dar a un corredor no sirve para tratar la hipotermia. Que uno se sienta más calentito no significa que se va a tratar la hipotermia. Y sí sirve mucho alimentarse en esos momentos, porque el temblor genera un gasto de calorías enorme, que me lo va a quitar para hacer la actividad,
y que lo necesito para calentarme. Por eso el temblor existe porque nos calienta. Entonces tengo que darle combustible. Entonces tienen que comer y tomar bebidas. Bebidas calientes Y sirven, no sirven demasiado, pero sí bebidas que tengan azúcar. O sea, todo lo que tenga combustible es muy importante. Entonces, consejo, tratar de poner lo más seco que tengamos, sacarlo húmedo lo más seco posible. Aislarlo. ¿Tenemos aislante? Sí, nos aislamos. ¿Tenemos bolsa de vivac? Nos metemos la bolsa de vivac y evitamos la pérdida de calor. Y le damos de comer. Y la hipotermia se cura sola. Y de hecho todos los corredores se han curado solos de hipotermia, se recordarán todos haber temblado y después dejar de temblar, porque se curan solos, el cuerpo levanta la temperatura y supera el problema. Hipotermia. Entonces, Marce, algo breve, porque tampoco es un curso esto. sí. ¿Cómo un corredor, cómo un equipo se puede dar cuenta rápido de que un compañero está entrando en una hipotermia que puede llegar a ser más grave y no llegar al punto que está temblando a fondo, como un PERT, como No, un motor? nada. A ver, tener frío no es hipotermia. Básicamente es temblor. Si un compañero está temblando, tiene hipotermia y es leve, ya tenemos que actuar. ¿Ok? Antes es muy difícil, Martín, porque el umbral donde uno está, los americanos tienen una clasificación distinta, es algo técnico, que lo llaman estrés por frío, que es cuando no tengo hipotermia, pero estoy bajando la temperatura del cuerpo y tengo que gastar energía para tratar de protegerme. Eso es tener frío o no, eso es, digamos, es una situación que capaz que tendría que escribirla pero es la previa a temblar. Si sí, digamos, yo diría que básicamente, a ver, ¿cuál sería la frase? Si uno va a un equipo y las condiciones climáticas son muy severas, digamos, tratar de no exponerse, buscar una estrategia distinta. Es decir, bueno, acá vamos a parar y vamos a ver porque nos vamos a exponer a una situación, pero si las condiciones climáticas no son tan severas y a veces en la selva hay hipotermia, porque está mojado y porque no se necesita 15 bajo cero para tener hipotermia, digamos, sería estar atentos al compañero que puede temblar, y sobre todo si es el líder, porque si es el líder va a empezar a pensar inadecuadamente y se puede perder o puede, digamos, nada, ahí cometer errores estratégicos que nos lleven a Sí. ponernos en una situación peor. ¿Okay? Si vamos rápido a dos temas más, que sería el extremo, el calor extremo. Calor extremo puede producir compromiso de la vida, sí, y es el golpe de calor, que es el último de los elementos. Tengo, a diferencia de hipotermia, tengo señales antes. ¿Cuáles son las señales en un ambiente caluroso? Estamos hablando de un ambiente caluroso, es cuando tenemos 30 grados, 29, 30 grados, y estamos haciendo actividad física intensa, o más, ¿no? Por supuesto. Calambres. Los calambres no son los calambres por calor, que son calambres en todo el cuerpo, no los calambres de las piernas. Los calambres de las piernas son por fatiga y tampoco son por falta de sales, son por fatiga. ¿Ok? El calambre, esto de que tomo algo con una sal de hidratación y se me mejora el calambre, no es así. No es falta de magnesio, el total magnesiano no lo cura, es fatiga. Ahora, cuando yo tengo calambres en otras partes del cuerpo y hace mucho calor, primero de todo, si hace mucho calor, tengo que pensar que la actividad que estoy haciendo, si no me refresca, por ejemplo, ir en bicicleta en bajada, donde sopla el viento y me enfría, o donde no haya suficiente agua para poder mojarme, que es el mejor método para enfriarse, es la evaporación, tengo que estar atento. Y ahí sí tenemos que estar atentos, porque si aparece los calambres por calor, que son calambres en distintas partes del cuerpo, es decir, che, estoy todo acalambrado, hay detenernos, buscar el lugar más fresco y mojar a la persona lo más que podamos, porque la evaporación y la podemos abanicar, porque eso es lo que nos sirve para bajar la temperatura corporal. Ahora, si avanzamos más y pasamos en la etapa calambres
y entramos en un estado que se llama agotamiento por calor, ahí aparece un cuadro que se parece a como si uno tuviera una gripe. Duelen los músculos, parece que tuviera, si le toma la temperatura, tiene un poco de como si fuera fiebre, no es fiebre, es hipertermia, que es distinto. Ese ya es un punto que hay que detenerse, la actividad, hay que tratar a la persona adecuadamente porque no está lejos el cuadro que se llama golpe de calor, que cómo lo distingo de agotamiento, que la persona empieza con trastornos de la conciencia y empieza a decir huevadas o o pierde el conocimiento, o colapsa. Y este es un problema serio y grave, no es un problema menor. Por eso el calor nos da un poco más de changüí en este sentido y podemos inclusive en un lugar muy caluroso hacer una estrategia de caminamos de noche, y yo lo he escuchado a los corredores, de noche le metemos hasta las 11 y después nos guardamos a dormir hasta las 6 de la tarde que baja la temperatura o hasta las 4, nos hidratamos bien. Y la hidratación es importante, sí, no previene el golpe de calor, pero es muy importante. ¿Y cómo hacemos para saber si estamos bien hidratados? ¿Querés decir, preguntarme algo? Sí, ponele que un equipo tiene a un integrante con un golpe de calor, porque lo he visto en Paraguay, que Sí, con pérdida de conocimiento lo sí, meten en agua, se sí, recupera sí. y continúa. ¿Vos qué No, recomendás? no tuvo un golpe de calor. No, Tuvo, no, no, porque si tuvo un golpe de calor es un problema gravísimo. El golpe de calor, a ver, en el golpe de calor se produce una cosa parecida a lo que produce el COVID hoy, que se llama la tormenta de citoquinas. Esto es, o sea, alguien tiene un golpe de calor, no se recupera fácil. Necesita asistencia médica importante. Seguramente y no tuvo lo puede. que se llama un síncope por calor, que es una pérdida de conocimiento por calor. ¿Puede seguir en carrera? Y sí, a ver, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Si yo tengo un curso de agua, lo sumerjo. Por supuesto, la cabeza no. Sí, sí, claro. Pero lo sumerjo. ¿Hasta cuándo? Hasta que recupera el conocimiento, o hasta que se pone lúcido, o hasta que está coherente, y un rato más. Porque si lo saco, como la temperatura sigue subiendo, vuelve para atrás. Entonces lo dejo. Bueno, puede seguir en carrera, no sería lo ideal. Pero si hay una carrera de muy larga duración, como el desafío, como cualquier carrera de varios días, puedo descansar y puedo seguir en carrera. No hay problema con el síncope. Pero el golpe de calor no, ¿eh? El golpe de calor es un problema muy Ah, grave, muy grave. Se confunde el golpe de calor con el síncope, ¿se entiende? Y es un problema distinto, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso digo que no sería bueno enterarnos de que alguien se muere en una carrera por un golpe de calor. Porque hubo algo que no se vio perfecto, previamente, ¿entienden? perfecto, Eh, perfecto. y con respecto a la hidratación, que es una pregunta también muy frecuente, es ¿qué tengo que Dale. tomar? Bien, lo que y cuánto tengo que tomar. Y esta es una pregunta que hoy hay todo un montón de trabajo de investigación sobre esto, y hay como dos corrientes. Tomar una cantidad de líquido determinada, y hay corredores que se toman los pesos y se miden en el entrenamiento y saben cuánto sudor generan y cuánto. Bueno, este es un método para una carrera que tiene un determinado patrón. Por ejemplo, una maratón es una carrera muy controlada, tiene tanta distancia, tiene un desnivel muy bajo, yo puedo hacer esto. En una carrera de este tipo no es posible esto y no es útil. Entonces, hoy sabemos que la sed es un mecanismo tan potente de supervivencia que hay que darle bola, rara vez está alterado, y se llama hidratación ad libitum. Ese es el nombre que se usa en latín y se pone en las publicaciones. Si alguien la quiere buscar, se llama ad libitum con B larga. Y esta hidratación es darle bola a la sed. Si yo tengo sed, estoy deshidratado, sí, un poco. ¿Cuánto? Y de 2 a 3%. Se ha visto que corredores de ultradistancias, como ultra trails de 160, que ganan
tienen deshidrataciones hasta el 5% sin tener una disminución de su rendimiento, ¿sí? Esto está estudiado, no es que al 2% de deshidratación ya estoy fregado. Esto no es así. O sea, si bien está publicado, hoy hay publicaciones que tienen más evidencia que demuestran que esto no es así. Entonces, ese es un punto. Líquido es agua, pero no puede ser solamente líquido, porque yo pierdo sodio por el sudor, y entonces tengo que reponer sodio, que es sal, la sal. ¿Dónde está la sal? En la sal de hidratación o en los alimentos. O sea, si yo estoy comiendo y tiene sodio la comida, una barrita tiene sodio, estoy metiendo sodio. No necesito ponerle sales al agua, necesariamente, ¿entienden? Entonces, esto es un poco para evitar esto de llevar estos sobres de hidratación que venden de la Organización Mundial de la Salud, que son para tratar el cólera. O sea, son pesadísimos, son incómodos, tienen un gusto espantoso. No hace falta. Hay formas mucho más sencillas y mucho más pequeñas que tienen el sodio necesario, pero tienen que saber que no pueden tomar solamente agua, porque si toman solamente agua y no reponen la sal perdida, que se pierde mucho por el sudor, sobre todo si uno está poco entrenado, cuanto más entrenado, menos sal pierde, diluimos la sangre y se puede producir una cosa que se llama hiponatremia dilucional, que es muy grave también. Y que como se enseñó durante muchos años que había que tomar 1 litro por hora, esta era la frase que todo el mundo manejaba, hay que tomar 1 litro de agua por hora, entonces una señora, por ejemplo, en un Ironman, tardó 17 horas, se tomó 17 litros de agua sin comer sodio y se murió. Se murió de una hiponatremia dilucional. Diluyó tanto la sangre que colapsó, se le hinchó el cerebro y se murió. Entonces, la recomendación es, hidratación, según la sed, ¿sirve? Sí. ¿Estoy gravemente comprometido si tengo sed? No. Si tengo disponibilidad de agua, tomo agua. ¿Y cómo mido mi grado de hidratación? La cantidad de orina y el color. Si tengo orina de color claro, estoy bastante bien hidratado. Si tengo la orina de color muy oscuro, o estoy deshidratado, o estoy eliminando una sustancia que se llama mioglobina, que es de los músculos, que a veces aparece la orina oscura. Pero básicamente miramos la orina. Si yo estoy corriendo una carrera y hace 12 horas que estoy haciendo un trekking y no oriné, estoy deshidratado. O sea, está claro. O sea, digamos, esto es así. Y Marce, Entonces, sí. ¿qué pasa con esos casos que ha habido y muchos en carreras de llegar a orinar con sangre? Y Bueno, se lo denominó como que era por una deshidratación muy extrema. ¿Qué no, es esto? no, 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 no. No, la orina por sangre normalmente es porque al correr y al caminar los riñones se sacuden y puede haber, digamos, lesiones dentro de la vía urinaria que genera esto. No es por deshidratación. Y aprovecho esto para explicar lo de los vómitos y los vómitos de las carreras. O sea, esta sensación que es tan desagradable de que la gente quiere abandonar, y yo le digo que no abandonen porque están con náuseas y vomitan y hace mucho que vienen vomitando hace 1 hora. Normalmente esto se produce porque hay 3 mecanismos, pero tiene que ver con exceder la intensidad de ejercicio con lo que uno está entrenado. Segundo, el movimiento de balanceo para arriba y para abajo de muy prolongada del estómago que lo estimula. Y tercero, que el estrés de la carrera, el estrés emocional y el estrés genera una producción de ácido muy importante y produce una gastritis. Entonces, ahí estoy dando 3 datos. Gastritis, movimiento de sacudimiento de la panza y ejercicio más intenso del que estaba determinado. Y cualquiera de que me esté escuchando, capaz que se recordará que en esta carrera salió más rápido de lo que podía porque estaba siguiendo al grupo o porque lo apuraron y entonces empezó a vomitar y después decidió abandonar o bajó el ritmo y de repente se compuso. Ese es uno. Lo otro es la gastritis, que es prevenible. Y entonces yo muchas veces
digamos, recomiendo a los que van a correr estas carreras y que no es un doping, que tomen, digamos los antiácidos conocidos, omeprazol, o de esos, 2 días antes y lo mantengan durante la carrera, porque eso reduce la posibilidad de que esto se suceda. No lo elimina, pero lo reduce. Y la diarrea tiene que ver en general por contaminación del agua que uno toma y entonces nos puede dejar fuera de carrera, porque una diarrea nos deja fuera de carrera. Bueno, tienen que tener su botiquín loperamida, que es sumamente efectiva y que cura, me sirve para terminar una carrera, digamos. Bien. Y esa, por ejemplo, hay algo que se asocia también a que no pueden ingerir alimentos sólidos. Hay algo que no les deja Bueno, ingerir. está vinculado con lo mismo que produce la náusea y los vómitos. Está vinculado con el movimiento del estómago, la gastritis y producida por el estrés. El estrés, me estoy refiriendo, no el estrés psicológico solamente, sino la actividad física es un estrés sobre el cuerpo. O sea, si uno ve a un corredor salir en una carrera y llegar, parece que tiene 3 años más, parece 3 años más viejo, porque el estrés, el cuerpo está generando una actividad tan intensa, ¿sí? Entonces, bueno, aparece también todo esto de tomar los suplementos, que los antioxidantes, no hay pruebas hoy de que los antioxidantes sean beneficiosos, absolutamente, porque se necesita de oxidación para que el músculo haga cambios, o sea, hay una cosa muy compleja ahí, o sea, yo no recomiendo que lleven suplementos. Y con respecto a la comida, tienen que entrenar la alimentación. Los que van a hacer carreras tienen que entrenar su alimentación. ¿Qué significa? Hacer un plan de comida y probarlo durante su entrenamiento. O sea, si van a salir a hacer un entrenamiento donde van a pasarse, pongámosle 18 horas, porque van a hacer un trekking largo más una bicicleta, porque van a correr una carrera de tipo Eco Challenge o tipo La Misión o cualquiera de estas carreras, tienen que entrenar la alimentación. ¿Y cómo la entrenan? Usando lo que van a usar en la carrera y sabiendo cuándo es el mejor momento. Y ahí hay un ensayo de error que no hay forma de, o sea, que cada uno tiene, esto es muy personal, no hay una regla general. Pero hay corredores que ya tienen experiencia y dicen, no, esto no lo como porque me produce esto, y esto sí, y prefiero comer poquito muchas veces que sentarme a descansar cuando me llega el momento de dormir y comer mucho. No sé, cada uno tendrá esa experiencia. Bien. Articulaciones y medicamentos sobre Bien, articulaciones. Bien, articulaciones, digamos, las articulaciones se produce dolor o porque lo torcemos, esguinces, o porque le pusimos una carga alta y nada. O sea, si estamos bajando desde 3.000 metros a 1.200 y volviendo a subir y volviendo a bajar durante 2 días seguidos, las rodillas van a tener una carga gigantesca. Entonces, una de las cosas tiene que ver con el entrenamiento, sin duda, tiene que ver con el uso de bastones, tiene que ver con el uso de elementos que nos ayuden a reducir la carga sobre las extremidades, y tiene que ver vuelvo sobre esto, la lectura de lo que me está diciendo el cuerpo. Y acá el problema que existe es el siguiente: cuando hay trabajo en equipo, hay alguien que tiene algo, no quiere dejar al equipo retrasado o que el equipo pierda, entonces no dice nada. Por eso el trabajo de equipo es también observar al compañero y ver que no la está pasando bien y decir, bueno, si nosotros tenemos el objetivo de completar esta carrera, o tenemos que ver la estrategia, porque si no vamos a explotar a alguien que no quiere decir nada porque no quiere ser y esto lo vemos, esto se ve con mucha frecuencia, esto se ve con mucha frecuencia y se ve con la altura, sobre todo. El que está con mal dolor de cabeza no dice nada, siguen subiendo, y termina teniendo un problema mucho más serio de altura. Entonces, ¿por qué no puede dejar al grupo de expedición? Porque la aclimatación, por ejemplo, es un proceso individual. Hay gente que aclimata rápido,
y otro que aclimata despacio, y no tiene que ver con el entrenamiento. No tiene nada que ver con el entrenamiento. Puede ser una persona que no tiene nada de entrenamiento y puede subir a la altura muy rápidamente y exponerse y no tener síntomas, y alguien que sea un maestro, un atleta olímpico y no aclimata tan rápido. Entonces, Claro. esto de trabajo en equipo es importante, la observación de los compañeros y de entender que cuando está empezando a pasar algo, y si me falta media hora para llegar a la meta, está claro, pero si me faltan 3 días, podemos cambiar el curso. Y yo he visto competidores que estaban a punto de abandonar, le decíamos, no abandonen, descansen, hagan esto, hidrátense, resuelvan esto, descansen, y después resulta que recuperaban posiciones. Y venían a agradecernos que los hubiésemos alentado. Y no era una cuestión de que fuéramos nosotros nada iluminados, era lectura de lo que sucede. Bien, hablando de ese tema, una pregunta que varios hicieron esa pregunta es, ¿hasta qué momento, en qué momento tienen que abrir radio un equipo? Obviamente hay un montón de factores, pero Es una pregunta, es una buena pregunta. Es una pregunta, es una buena pregunta y es una pregunta difícil de responder. Yo creo que tiene que abrir la radio si tienen este entrenamiento digamos, de la asistencia médica en lugares agrestes donde detectan que hay una alteración de la respiración severa, una alteración de la circulación, o sea, palidez, falta de estabilidad, o una alteración de la conciencia, que me refiero no perder el conocimiento, sino si alguien empieza a decir cosas que son totalmente, está desvariando, como decimos, tiene un problema en el cerebro, o sea, no jodamos, no jodamos. Puede ser que tenga poco sodio, puede ser que tenga hipotermia, puede ser que tenga hipertermia, o sea, problemas con el calor, sí, es algo complejo, a veces es muy complejo saber qué pasa, ¿sí? Entonces, eso es un motivo para abrir la radio, porque compromete la vida y nadie quiere morirse en una carrera. O sea, no se trata de ir a morir en una carrera. Creo, ¿no? O sea, por lo menos me parece que, que los equipos no se plantean, bueno, y si nos morimos no pasa nada. No, no queremos que esto suceda. Entonces, ahí es el momento para abrir la radio. Después hay otros elementos logísticos que tiene que ver, se me rompió todo el equipamiento, no tengo dónde guarecerme, viene la noche, o sea, me adelanto a una situación de riesgo. O por ejemplo, les cuento un caso, tuve la oportunidad de ir como asistente del equipo del Guri a Fiji, en el Nico Challenge ahora, y empezó a llover torrencialmente y había un grupo de equipos que estaban entrando en un cañadón muy cerrado, con agua. Y abrieron la radio porque de repente el agua empezó a subir de una manera impresionante y tuvieron que sacarlos. Y de hecho cortaron la carrera por ese sector. Entonces, digamos, situación de eminencia de riesgo vital, abrir la radio, sin duda. No me cabe duda. O sea, ante la duda en este sentido, a mí me pasó de escuchar de equipos que abrían la radio, o sea, hay distintas organizaciones que toman distintas decisiones y dicen, por ejemplo, en algunas carreras dicen, abrir la radio y está descalificado, no hay tu tía. O sea, listo, ok. Y en otras te dicen, mira, yo te voy a permitir una consulta. Y esto lo hicimos en algunas carreras, que fue así. Te permito consultar si tenés una duda importante, no si estás perdido o no, una duda de claro, salud, porque si vos estás con un problema de salud que yo interpreto que es serio y te vas a meter en un lugar que después necesito una brigada de rescate para sacarte, prefiero que me llames. Entonces, en todo caso me dice, no, tengo una ampolla, ¿cómo me curo? No, yo no te voy a contestar cómo curar una ampolla. Pero si me dice, no, no paro de vomitar y no orino hace 20 horas, digo, estamos con un problema que puede claro. comprometerlo seriamente. Entonces, ahí hay veces que las organizaciones toman distintas decisiones sobre cómo se puede abrir la radio o no. Pero diría básicamente es pensando en el cerebro, en la respiración y en la circulación. Si está comprometido eso, estamos bien.
Obviamente, si alguien se partió la pierna, y es obvio, y no pueden seguir, tienen que abrir la radio, pero eso a veces es una obviedad, pero estoy diciendo cosas que no son tan obvias. Claro. Y una cosa cortita que lo vimos en mucho, yo lo vi mucho y en Volcanes hemos visto un participante que llegó a perder un ojo, es el tema de la vista. Sí. Bien, ese fue sí, tuvimos toda la noche buscando a este corredor, lamentablemente una caña le dañó seriamente un ojo y perdió la visión de ese ojo. El problema que tenemos en este tipo de terrenos es que la protección ocular, esto lo vimos, lo aprendimos, ¿no? La protección ocular cuando uno está en movimiento de noche se empaña y no nos deja ver bien, entonces es muy difícil hacer protección ocular. La protección ocular, a ver, la protección ocular, hay cada vez mejores anteojos que son transparentes y que sirven como los que se usan para el trabajo. O sea, mucha gente usa antiparras transparentes para cuando usa una moladora. Pruébenlo, tienen que entrenarlo. Salgan de noche, vayan a la senda, caminen a toda velocidad, corran y fíjense si se empaña. Si no se empaña, es una muy buena protección para usar de noche en lugares, digamos, sobre todo, digamos, lugares donde hay cañas, donde hay arbustos, porque las lesiones del ojo pueden ser muy serias y perder un ojo no me va a comprometer la vida, pero me compromete un órgano vital, digamos, ¿no? Nada simpático, nada simpático. Bien, Así que yo diría que eso tiene que ver con entrenarlo, entrenar, pensar, ¿me puede pasar esto? Sí. Bueno, ¿cómo hago? Anteojo de lo que venden en la ferretería, ¿sí? Lo llevo, pesa, sí, pesan un poco. Bueno, le busco la forma de que pesen menos de última, pero los pruebo. O sea, todo esto tiene que ver con probar, lo mismo que las zapatillas, lo mismo que esto para evitar. bien. Ya nos queda 5 minutos, nos quedan, Marce. Vale. Contame, vos como médico de organización, eh, ¿hasta qué punto dejás a un corredor o en qué punto le obligás a un equipo por un motivo de un corredor que ya no pueden sacás un equipo de carrera? ¿En qué momento? Bien, por el mismo motivo que tendría que haber a radio. Cuando yo detecto, a ver, y esto es un tema que puede ser tema de controversia, pero cuando yo detecto que un competidor tiene amenazado, digamos, alguno de estas partes vitales, que es el cerebro, la respiración o la circulación, o el trayecto donde va, está comprometido levemente, pero el trayecto donde va a entrar puede hacer que se comprometa gravemente, lo saco de carrera. O sea, no voy a darle opción a que tome decisiones que no puede tomar, porque aparte es muy difícil si uno no... Para un médico que puede saber mucho, y me ha pasado médicos que saben mucho, que están en competencia, digamos, pierden la capacidad objetiva de poder evaluarse y evaluar a su equipo. Pusieron mucho dinero, viajaron muchos kilómetros, compraron equipo, entrenaron horas y horas y horas y días. O sea, sacarlos de carrera es casi como, o sea, sí, yo he recibido puteadas por esto, pero, digamos, básicamente tiene que ver con cuidar que alguien no tenga un daño, no te comprometa su vida, ni tenga un daño con una secuela. Por ejemplo, que tenga una lesión, supongamos, de una articulación que después termine con, a los 10 años, con un reemplazo de rodilla, pongamos, o una cosa así. O sea, tenemos que pensar eso. Los equipos médicos tienen eso. Le doy un ejemplo de esto también. Eco Challenge Fiji ahora. Un uruguayo conocido, Nacho, ¿tú lo conoces? Y no Tuvo... cuentes mucho porque te van a ver de Amazon. No cuentes mucho porque te van a bajar la caña de Amazon. No, porque ya está, ya está. Bueno, se clava una... No, pero fue en otro Eco Challenge. En otro coche. Se clavó entre el pulgar y el índice, ahí digamos, en la almohadilla de la mano, se clavó algo, presumiblemente un pedazo de caña, que es algo bastante frecuente.
y se le hinchó de una manera fatal. Entonces, cuando llegó las cuerdas, nosotros lo vimos, yo lo vi antes, le dije, bueno, que no me parecía algo problemático, podía mover la mano, no estaba con mucho dolor, pero cuando llegó las cuerdas, que eran unas cuerdas heavy, muy heavy, el equipo médico pensó, no puede seguir, porque después de esas cuerdas había 14 horas más de trekking, más otras cuerdas heavy, más otra bicicleteada, más no sé cuántas veces usar la mano, y que esto podía ponerlo en riesgo a él y a su equipo, y además tener que hacer que se haga una evacuación. Y quiero dar un punto acá. Hacer una evacuación pone en riesgo a los equipos, a las personas que van a hacer el transporte. O sea, no es gratuito para alguien que tienen que bajar a alguien en camilla. Pone en riesgo al equipo de rescate. Usar un helicóptero no es gratuito, no estoy diciendo que es costoso por el costo económico. Es riesgoso, tiene riesgos. Y hemos visto que rescates producen muertes. En Argentina, Carlitos Campos, nuestro queridísimo Carlitos Campos, avesadísimo piloto de helicóptero, por rescatar un cuerpo en el tronador, perdió la vida. Entonces, sí, no es gratuito y no es tan sencillo una operación con helicóptero. Es riesgosa, es un aparato gigante, maravilloso, pero es muy peligroso. Entonces, no tenemos que fantasear con que, qué bueno, no, viene el helicóptero, me sacan 2 minutos, bajan una canasta y me sacan, no. Son operaciones muy complejas muchas veces y a veces no se pueden hacer. Bien. Así que bueno, Buenísimo. hemos hablado un montón. Hablamos un montón. Estuvo buenísimo, hay re buenos comentarios. La verdad estuvimos 2 horas hablando, está buenísimo. Y podríamos estar hablando 2 horas más de cosas que pasan en la carrera. Vamos a hablar mucho. Pero bueno, sí, la verdad, yo te agradezco un montón y me imagino que los corredores mucho más, porque para mí son son charlas que tienen un valor muy fuerte para los que están escuchando, porque aprenden y pueden hacer la actividad mejor y más agradable, y saben cuándo no cagarla y cuándo sí. Pero bueno, está buenísimo y nada. Y una cortita que todavía no me apareció, ahí me aparece un cartel que nos quedan 2 avisos. ¿Qué pasa con el cuerpo, el entrenamiento en cuarentena y cuando se abra la tranquera y quieran todos salir a correr? ¿Qué decís vos? Bien, es una buena pregunta y estamos trabajando sobre eso. Hay que empezar, o sea, no, el cuerpo no quedó detenido en el tiempo al último día de entrenamiento. El cuerpo retrocedió. Tenemos una pérdida de capacidad importante por el tiempo, ¿no? O sea, hay como determinadas condiciones que se van perdiendo en forma progresiva y algunas que se pierden mucho. Ejemplo, si me ponen un yeso en la rodilla, a los 15 días me lo sacan y yo tengo un cuádriceps que me da lástima. Lo miro y digo, no puede ser, porque el cuerpo tiene una cosa que se llama economía, y no quiere tener nada de más que no necesite. Entonces, no quiere tener un músculo grande si no lo va a usar, lo achica, claro, se lo achica, es así. Entonces, Marce, consejo... 1 minuto y medio nos queda. 1 minuto y medio. Piensen que perdieron 2 meses o 3 de entrenamiento o hicieron mucho menos. Tienen que empezar en forma progresiva y pensar que, bueno, que todo el mundo está en las mismas condiciones, ¿ok? Y entonces empezar en forma progresiva y no empezar desde el punto donde dejaron, sino tienen que, si tienen entrenadores, háblenlo, que seguramente le van a decir, y si no, no salgan a creer que van a poder hacer el trayecto de bicicleta que hacían en 4 horas, que lo van a poder hacer en 4 horas, lo van a hacer en 6. ¿Está mal? No. Después van a hacerlo en 4, pero tienen que hacer el plan de entrenamiento adecuado. Buenísimo. Buenísimo, Marce, ya está, basta. Y lo último. ¿Sí? Si alguno de las personas que está escuchando tuvo COVID, aunque sea asintomático, se ha visto que el COVID produce compromiso del corazón y compromiso respiratorio, inclusive en asintomáticos. Tienen que tener una evaluación médica antes de empezar a hacer actividad física, aunque sea asintomático, ¿ok? Porque esto se ha visto, y el COVID es se ha estudiado tanto, porque es un desastre mundial, que se saben cosas que pasan con otras cosas. Con la gripe también pasa, pero con el COVID, entonces
háganse una evaluación antes de eso. Chao. No, me cortan. Nos vamos a todos. Gracias, Marce.